Hola, en este video vamos a seguir hablando cómo escribir las ecuaciones de una línea. Todavía en este video vamos a seguir usando la fórmula de point slope, donde se requiere tener un punto de la línea que lleva un valor de x y y, pero también requerimos tener el slope de esa misma línea para usar la fórmula y escribir la ecuación de esa línea particular. Pero en este video, aparte de usar esa fórmula, también les quiero explicar que existen dos tipos de líneas muy especiales y una de ellas es parallel lines, líneas que son paralelas. Entonces, como pueden ver en la pantalla, esta primera parte se dedica a explicarles cómo se ve y qué hacen dos líneas para que sean paralelas o parallel. Lo primero es parallel lines existen cuando tenemos dos líneas que nunca se cruzan y podemos estar seguros que nunca se van a cruzar esas líneas porque el slope de cada línea son iguales. Entonces, cuando miran una gráfica, pueden ver que podemos tener dos líneas así, que pueden ser paralelas. Pueden ser dos líneas verticales o dos líneas horizontales. Y podemos saber y estar seguro que son dos líneas que sí son parallel siempre y cuando podemos encontrar el slope de cada una de estas líneas y confirmar que son iguales. ¿Okay? Entonces también si tenemos dos ecuaciones, como en este caso tenemos estas dos, la única manera que podemos estar seguros que estas dos líneas son parallel es cuando el mismo número del slope de una ecuación es el mismo de la segunda. Entonces tenemos que confirmar que esos dos slopes son iguales, porque si no, no podemos decir que estas líneas son paralelas o parallel. ¿Okay? Pero también existen otro tipo de líneas. Entonces, si se fijan aquí en la pantalla, un poquito abajo, pueden ver que tenemos una palabra que se llama perpendicular lines. Perpendiculares, líneas que son de esta forma. Entonces, perpendicular lines ocurre cuando tenemos dos líneas que sí se cruzan, pero no se pueden nomás cruzar. Tienen que formar un ángulo recto. Y eso significa que cuando se cruzan las dos líneas, tienen un grado entre las dos, forman una cruz y ahí se forman 90 grados de distancia. Y nomás cuando forman el ángulo recto, podemos decir que esas dos líneas son perpendiculars. Entonces, cuando estamos mirando una gráfica, a veces las gráficas se pueden ver que sí forman un ángulo recto, pero no podemos estar completamente seguros nomás basado en mirando la gráfica. Tenemos que asegurarnos porque los slopes de dos líneas que son perpendiculars son al revés y al contrario una del otro. Entonces, la única manera que podemos asegurarnos que dos líneas se forman perpendicular lines es si sacamos el slope de cada una de estas líneas y comparamos a ver si una está al revés y con el signo contrario. Entonces, esto se llama opposite reciprocal. Entonces, aquí pueden ver si tienen dos ecuaciones, pueden comparar los slopes. Si el slope de la primera ecuación es la m, entonces le pongo el 1 abajo para hacer la fracción. Entonces el segundo línea, para que sea perpendicular, le tenemos que dar vuelta. Ponemos el 1 arriba, la m abajo. Y luego se tiene que hacer dos cosas. Aparte de voltearlo al revés, tenemos que cambiarle el signo. Si ven que el signo de la primera slope es positivo, entonces el segundo tiene que ser negativo. Entonces, si tiene estas dos cosas, que está al revés y le cambiaron el signo, eso significa y nos confirma que las dos líneas sí son perpendiculars. Entonces, tenemos que fijarnos en el slope para poder identificar y clasificar dos líneas como parallel, si son iguales, o perpendicular, si son al revés y al contrario. Entonces, antes de mirar unos ejemplos, les quiero
recordar la fórmula que vamos a usar, que es la Point Slope Form. Les recuerdo que esta fórmula se ve de esta forma, donde se requiere una Y1, un X1 y un slope. Si nos dan un punto, en ese punto nos dan la X y la Y para ponerlo en nuestra fórmula. Y también si nos dan el slope, lo podemos poner aquí. Podemos multiplicar, simplificar y ahí podemos escribir nuestra ecuación. Pero también les voy a recordar que esta vez, aparte de darnos el slope, a veces nos van a dar una línea y nos van a pedir que nosotros escribimos una ecuación de esa línea para una línea que es paralela o perpendicular. Entonces les voy a recordar, si nos están pidiendo una línea que es parallel, les recuerdo que el slope de la línea original que nos dan va a quedar en lo mismo. No lo vamos a cambiar, vamos a usar el mismo slope. Si nos piden una línea que es perpendicular, les recuerdo que tenemos que encontrar el slope. Si no es una fracción, hay que convertirla en una fracción poniéndole el 1 abajo. Y les pido que le den vuelta a la fracción y le cambien el signo. Y de esa manera podemos usar ese slope y ponerla en la fórmula. Entonces, con todo lo que les había explicado, vamos a mirar unos ejemplos donde tenemos que hacer todo esto. Entonces, vamos a mirar el primero. Entonces, como pueden ver aquí en la pantalla tenemos nuestro primer ejemplo. Entonces, vamos a fijarnos en este que tenemos aquí. Entonces, aquí voy a identificar esta como nuestra X, esta como nuestra Y, porque ese es el punto que nos dieron. Pero también me voy a fijar en la palabra parallel a esta línea que estamos aquí. Entonces les recuerdo que si estamos buscando una línea o si vamos a formar una línea que es parallel a esta línea, les recuerdo que por definición tenemos que tener el mismo slope. Les recuerdo que el slope en este caso es el número que lleva la X, entonces un negativo 3 sobre 4 es nuestro slope. Y como dos líneas que son parallel, significa que tienen que llevar el mismo slope. Entonces voy a usar esta como mi X, mi Y, y este va a ser mi slope que voy a usar en esta fórmula. Entonces, les recuerdo que estos negativos significa que vamos a usar el signo contrario de la X y de la Y. Entonces aquí voy a poner mi Y. Y aquí voy a cambiarle el signo a la Y que nos dieron en el punto, que viene siendo un 2. Entonces le voy a poner negativo 2. Es igual. El slope que vamos a usar va a ser lo mismo. Así. Y adentro del paréntesis voy a poner la X y le voy a cambiar el signo a nuestra X. Entonces un negativo 4. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar el negativo 3 sobre 4 con la X y el negativo 4 que está adentro del paréntesis. Pero primero voy a bajar esto. Como no lo voy a usar, lo voy a bajar. Les recuerdo que si se les hace un poco difícil multiplicar con fracciones, entonces pueden usar su calculadora. Aquí el negativo 3 sobre 4 multiplicado con el 1 nos da lo mismo. Lo único que les pido es que no se les olvide bajar la X. ¿Okay? Voy a agarrar mi calculadora y voy a hacer lo mismo. Alpha, que es el botón verde, y equals enter, nos da el negativo 3 arriba y el 4 abajo. Lo voy a multiplicar no por 4, pero un negativo 4. Así. Y aquí pueden ver que nomás me da un positivo 3. Si no lleva signo es porque es positivo. Así mero. Y lo último que tengo que hacer es, quiero que esta Y esté sola. Entonces como el negativo 2 está restando de la Y, hay que hacer lo contrario y sumar. Y como este número no lleva X, no lo puedo combinar con esta fracción, sino con el 3 al último. Entonces mi respuesta es un negativo 3 sobre 4X. 3 más 2 nos da 5.
Entonces, si yo pongo esta en mi calculadora y pongo esta en la calculadora también, me voy a dar cuenta que estas dos líneas sí son parallel porque llevan el mismo slope. Entonces, en vez de decirles, les voy a enseñar. Esta que está en Y1 es la original. Esta, la que tengo en Y2, es la que acabamos de sacar. Voy a oprimir el botón Graph. Y aquí está la primera línea y aquí está la segunda línea. Y nos podemos dar cuenta porque tienen el mismo slope. Estas líneas, aunque no se crucen aquí en esta pantalla, pero también estoy segura que tampoco se van a cruzar acá ni acá. Entonces se puede ver que estas dos líneas son parallel y es porque tienen el mismo slope. Entonces vamos a mirar otro ejemplo, pero de perpendicular, para que lo vean de perdido una vez. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo, nomás el primero, el que está aquí, pero aquí es nuestro punto, entonces ya lo voy a identificar como la X y la Y. Y aquí nos damos cuenta que nos están dando una ecuación de una línea y nos están pidiendo a nosotros que hagamos otra línea, pero que es perpendicular. Entonces, les recuerdo que por definición, tomamos el slope, que ya es una fracción. Entonces, yo no tengo que hacer nada para hacerlo una fracción, ya lo es, 7/3. Pero les recuerdo que para usar este slope en nuestra nueva línea y para que sea perpendicular, hay que hacer dos cosas. Le voy a dar vuelta a mi fracción. Entonces, en vez de 7/3, voy a hacer 3/7. Y como esta fracción es positiva, significa que mi nueva fracción tiene que ser negativa. Entonces, ya tengo la X, la Y y el slope. Hay que ponerlo en nuestra fórmula. Entonces, voy a empezar con la Y. Les recuerdo que vamos a usar lo contrario. Entonces, en vez del -3, voy a poner un +3. Nuestro nuevo slope es el -3/7. Abro paréntesis, pongo el X y en vez de poner un -7 aquí, lo contrario es un +7. Y les recuerdo que el X, aunque no tenga número, es un 1. Hay que multiplicar primero. Entonces voy a multiplicar la fracción, nuestro slope, con los dos números que tengo adentro. Bajo la Y más 3, porque no se hace nada ahí. Cuando multiplico el -3/7 con el 1, me da lo mismo. Nomás les pido que no se les olvide la X. Y luego voy a agarrar mi calculadora y voy a hacer alpha y equals enter. Alpha y equals enter. Voy a poner el -3/7 arriba y lo voy a multiplicar con el 7, que es positivo. Y me da un -3. Entonces aquí voy a poner -3. Ya mero acabamos. Lo único que tengo que hacer es eliminar este +3 para que quede sola la Y. Entonces como es positivo, hay que hacer lo contrario. Y como este número no tiene X, hay que ponerlo con el otro -3 que tenemos acá. Esto se elimina, se convierte en 0. Queda la Y sola. Bajamos la fracción, nuestro slope. Y un -3 menos 3 no es un 0, es un -6. Entonces aquí podemos ver que esta línea es la original, esta es la nueva, y como tienen los slopes al revés y lo contrario, podemos ver que van a ser dos líneas que son perpendicular. Entonces les voy a enseñar cómo se ven estas líneas en la gráfica. Entonces, como pueden ver, tengo la original en Y1, la que nos dieron. La nueva la tengo en Y2. Pero antes de oprimir Graph, les quiero enseñar una cosa. Esto no se van a ver como dos líneas que son perpendicular. Y es porque esta pantalla no es un cuadro, es un rectángulo. Entonces, les voy a pedir que vayan a Zoom, que es este botón que está aquí. Y van a ver que la opción número 5 nos da un cuadro. Y de esta manera pueden ver que estas dos líneas sí son perpendiculares, porque aquí en cualquier esquina que tenemos aquí forma un ángulo recto.
Entonces, espero que les haya ayudado. Los veo en los próximos videos donde voy a hacer más ejemplos.